tal, chavas, chavos de la Escuela Preparatoria Estatal número 8, Carlos Castillo Peraza? Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda entrega especial de cómo hacer un ensayo de análisis literario. Soy el maestro Nahum Chuil López y a continuación vamos a checar algunas de las estrategias, algunas de los lugares, algunos de los elementos en los cuales tenemos que prestar atención al momento de elaborar nuestro desarrollo del ensayo. Es la parte más fuerte, es la parte en la cual debemos concentrar mucho nuestros esfuerzos para poder encontrar esa idea, esos fragmentos del cuento en el cual la temática que vamos a analizar está presente y es determinante para lo que constituye en general el mensaje de la obra, entre otros elementos que vamos a estar platicando en los siguientes minutos. Quiero iniciar con esta idea, estas dos ideas que tenemos en la pantalla. Muchos me preguntan, pues, ¿cómo empezar el análisis? ¿Cómo empezar la redacción de lo que se está solicitando en el desarrollo? ¿Cómo empezar? Pero antes de eso, vamos a hablar de nueva cuenta acerca de la naturaleza de la obra literaria, damas y caballeros. Y la naturaleza de la obra literaria pasa muchas veces, o sea, se construye a partir de la interacción de dos grandes dimensiones. Hay otras, ¿no? Pero digamos que las más sencillas de identificar son esas. A veces la obra literaria expresa ideas que son muy importantes, temáticas que uno puede analizar a través del llamado lenguaje directo, del lenguaje explícito, del lenguaje que no necesita ninguna clase de adornos, ninguna clase de revestimiento del lenguaje figurado, metafórico, etcétera, sino que los mensajes aparecen de forma directa, como para que uno se percate con mucha facilidad de ellos, pero también hay ocasiones en las cuales la obra literaria, justamente por su naturaleza, necesita que exista un juego de interpretación por parte del lector ante algún pasaje, alguna frase, algún objeto que esté construido de manera simbólica. Es decir, cuando hablamos de que la obra literaria tiene una dimensión simbólica, estamos hablando acerca de que se utiliza como materia prima para construir ideas en algunas secciones de los cuentos que estamos utilizando para analizar. Se utiliza un lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel que, a partir de un conjunto determinado de palabras que normalmente no significarían algo determinado, nosotros al estudiar ese conjunto de palabras nos damos cuenta de que no es, de que el mensaje que encierran no está propiamente dentro del significado explícito de esas palabras, sino que está debajo de esa superficie, ¿sí? Esto lo podemos entender mucho si recuperamos ese conocimiento que nos dieron en taller de lectura y redacción 1 acerca de que una de las funciones o características que tiene el lenguaje es la función poética. Dentro de la función poética, damas y caballeros, se encuentra esto que es el llamado lenguaje figurado. La función poética tiene como objetivo el hecho de que el mensaje que yo envío a mi interlocutor
sea hermoso, sea atractivo. Y eso se hace a través de la manipulación del lenguaje para construir, para lograr que esa construcción que se hace en el mensaje sea atractiva y por lo tanto motive alguna idea para contestarme por parte de mi interlocutor. El lenguaje figurado lo usamos todos los días, compañeras, compañeros. No es algo exclusivo de la literatura o del arte. Por ejemplo, utilizamos lenguaje figurado en una expresión tan común, tan cotidiana y que parece normal como, oye, nos está ganando el tiempo. Esta idea, nos está ganando el tiempo, evidentemente no la podemos tomar de manera explícita, ¿sí? El nos está ganando el tiempo implica que hay una carrera, implica que hay una competencia, implica que al menos hay dos sujetos que están siendo los protagonistas de esta carrera, ¿sí? Si yo dijera nos está ganando el tiempo o me está ganando el tiempo, pues estamos pensando que hay una competencia entre individuos, o sea, humanos, y el tiempo, como si el tiempo fuera un ser consciente, como si el tiempo hubiera decidido en algún momento tener una competencia con nosotros para ver quién de los dos es el más rápido en llegar a un determinado punto, ¿no? Sabemos tú y yo que esto no es así, o sea, sabemos que tanto el tiempo como otras situaciones son más abstractas y que por lo tanto plantear la idea de que puedan competir con nosotros, digamos que no tiene sentido aparentemente. Pero si lo tomamos desde el punto de vista explícito, desde el punto de vista implícito tiene todo el sentido del mundo, desde el punto de vista figurativo, porque lo que nosotros estamos expresando, el mensaje que queremos lanzar al interlocutor es que ya falta poco para llegar a un determinado límite, ya está por llegar a lo mejor a alguna persona o algo en especial, y por lo tanto necesito llevar a cabo las acciones que tenía planeadas de una manera más veloz. Si a mí me dicen entonces, me está ganando el tiempo, entiendo que esa persona que me lo dice necesita velocidad, necesita darle velocidad a las cosas que está haciendo porque tiene prisa, ¿sí? Entonces, algo parecido, pero a un nivel mucho más sofisticado, un nivel más complejo, se presenta dentro de la obra literaria, ¿sí? Por eso dice aquí, es necesario profundizar en el lenguaje figurado que se usa, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta esto que nos dice esta presentación. Por eso, y aquí, el análisis implica la realización de una lectura atenta para descubrir en sus elementos el mensaje central y las ideas que lo componen. O sea, si yo voy a tientas, o sea, si no sé qué voy a buscar, por eso les decía, lo primero que les debe quedar claro es el objetivo, o sea, qué quieren analizar. Si no lo hacemos, vamos a estar andando por ahí dentro del cuento sin saber qué localizar exactamente. Bueno, fíjense, vamos a ver unos ejemplos acerca de cómo funciona esto que les estoy comentando. En este momento estamos en un archivo PDF de un cuento que en lo personal a mí me fascina, que se llama Las raíces irritadas de Edmundo Valadez. Vamos a leer el primer párrafo y observen cómo a través de un lenguaje figurado combinado con algunas ideas de carácter explícito, el autor empieza a construir la atmósfera en la cual se desarrollará este cuento.
que después de esto voy a explicar brevemente. Dice, allí nadie pregunta, nomás si acaso el patrón y muy lo necesario. Todo se sabe de oídas, en susurros, a medias palabras. No puede haber conversación. Pasa un viento cargado de temor y desparrama las cosas. O se quedan allí como si a escondidas alguien tirara monedas que quién se anima a levantar. A veces ni a otros ojos ve uno. No vayan a comprometer. Las orejas revientan de secretos, de ásperos murmullos, como costras que se quisiera uno rascar. Por eso es bueno irse al monte a cansar la indiscreción tras de un temazate guindao, o a solas beber hasta que los ojos cierran sus dos pesadas puertas. Y atrás de esas puertas uno reposa, aunque sea un rato, porque luego se entrometen los sueños y despiertan difuntos que lo denuncian todo a gritos. Me cuadraba que lloviera recio y tupido, porque el ruido ensordecía las ganas de hablar. El agua hablaba, pero sus palabras no eran malas. Era la lluvia una mansa cortina de tranquilidad. Este cuento, muy interesante, habla acerca de cómo el protagonista, que es el que nos está contando la historia, llega a un pueblo en el que hay un señor, le llamaríamos un terrateniente, o sea, un personaje que debido a la influencia que tiene dentro de un pueblo, dentro de una zona rural, domina casi absolutamente todo lo que se hace en ese lugar. Y aquí dice el patrón, que es otra de las grandes figuras que aparecen en el cuento. El patrón se caracteriza, entre otras cosas, porque absolutamente todo lo que se lleva a cabo en esa zona tiene que estar bajo su control. Explota a los campesinos de la zona, a los productores cafetaleros de la zona específicamente, para a veces les roba las cosechas, les roba las tierras o les compra a un precio demasiado barato el café, y no hay nadie que se le oponga, porque si alguien empezara a pensar en tratar de denunciar o en tratar de vengarse de este sujeto que es el patrón, pues como tiene tanto poder, tiene tanta influencia, es capaz de acabar con esa persona que se oponga a su dominio. Entonces, el inicio del cuento habla acerca de que más vale estar callados, más vale no prestar oídos a nadie que venga a quejarse del patrón, porque no vaya a ser que en una de esas yo, que escuché que alguien se empezó a quejar del patrón, crean que también yo esté en contra de él y me toquen las consecuencias de cuestionar su dominio dentro de la zona. Observen, todo se construye en el primer párrafo, en ese sentido, una atmósfera de miedo. Y esa atmósfera de miedo se construye a partir de la interacción de ideas explícitas, que son muy pocas, y sobre todo las ideas simbólicas o del lenguaje figurado. Allí nadie pregunta nada, es una oración explícita, ¿no? No más si acaso el patrón y muy lo necesario. Todo esto es un lenguaje directo, ¿sí? No hay metáforas, pero observen, todo se sabe de oídas, en susurros, a medias palabras, sobre todo esta última parte, ¿no? A medias palabras. Este a medias palabras definitivamente es una expresión de lenguaje figurado. No hay medias palabras, compañeros. Esto tiene, por supuesto, una connotación de que si acaso lo muy necesario, lo muy indispensable para comunicar ideas.
No puede haber conversación, es una idea explícita. Pasa un viento cargado de temor y desparrama las cosas. Lenguaje figurado. O se quedan allí como a escondidas, alguien tirara, como si alguien a escondidas, esta es una comparación, como si alguien a escondidas tirara una moneda que quien se anima a levantar. Las orejas revientan de secretos, de ásperos murmullos como costras que uno se quisiera rascar. Por eso es bueno irse a cansar la indiscreción. Tras un temazate es necesario cansar la indiscreción. O sea, haz todo lo posible por callarte, ¿no? Y atrás de esas puertas uno reposa, aunque sea un rato, porque luego se entrometen los sueños y despiertan difuntos que lo denuncian todo a gritos. Me cuadraba que lloviera, o sea, me gustaba, ¿no? Que lloviera recio y tupido, porque el ruido ensordecía las ganas de hablar. Metáfora, el ruido ensordecía, o sea, el ruido, según esto, hace una acción como si fuera un individuo, ¿no? Ensordecer. El agua hablaba, fíjate cómo se le da corporización, se le da humanización a las cosas. Esto es lenguaje figurado. Observen cómo la interacción entonces entre ideas explícitas y también ideas de lenguaje figurado construyen esta atmósfera de miedo que los personajes van a experimentar a lo largo de toda la de todo este cuento, por ejemplo, ¿no? Yo les decía también que digamos que el significado de hecho, ahorita lo voy a buscar, el significado de una, o sea, la parte importante de una obra literaria se puede encontrar también de manera explícita, ¿no? Y en este caso vamos a observar el cuento de Horacio Quiroga, también una maravilla de cuento, El hombre muerto, ¿sí? El hombre muerto, bueno, en el transcurso, ok, a veces las ideas se presentan a través de disertaciones que hacen los narradores. No es muy usual en la literatura contemporánea, pero Quiroga está escribiendo a principios del siglo XX y dice: en el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? ¿Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias? Tan lejos está la muerte y tan previsto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? Este párrafo, además de hablar de estas, o sea, nosotros, querramos o no, en algún momento pensamos en que nos va a llegar la muerte, porque es la única certeza que nosotros tenemos en esta vida, damas y caballeros. Sin embargo, aquí el cuento nos dice, digamos que en un tono muy reflexivo, nos habla acerca de que lo que cuenta de esta, pues de la existencia humana es lo que pasa en el entre el momento de nacer y el momento de morir. Se supone que los humanos, como sabemos que nos va a llegar la muerte en algún momento, empezamos a llenar esos espacios o ese tiempo que transcurre entre que estamos vivos y vamos a morir, tratamos de llenarlo con la
mayor cantidad de experiencias significativas, porque a partir de ellas será como nosotros le encontremos un sentido a la existencia y podamos decir que disfrutamos de ella mientras nosotros estábamos aquí, mientras nosotros estábamos vivos, ¿sí? Y la idea última es preciosa, dice, tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? Esa última pregunta, aún con puntos suspensivos, hace referencia a que nosotros esperamos que a lo mejor en algún momento dentro de muchos años nos va a caer la muerte y sin embargo a lo mejor hoy será nuestro último día, ¿sí? Nadie tiene comprada la vida y podemos ser muy jóvenes o podemos ser muy viejos y sin embargo la vida, pues como diría la sabiduría popular, no la tenemos comprada. Bueno, estos son algunos ejemplos de que me gustaba compartir con ustedes. Volvemos a nuestra presentación. Ahora, más específico, ¿dónde está el mensaje y las ideas en una obra literaria? O sea, cuando aterricemos al cuento, ¿qué debemos buscar? El mensaje puede estar en la acción de los personajes, en el enfoque con que cuenta el narrador la historia, en la descripción de los espacios y cómo los personajes actúan, en disertaciones del narrador, como lo vimos hace un momento, en las pistas que éste deja, entre otros. Entonces, la idea es caerle al cuento con la mayor atención posible para que al momento en que nosotros veamos una idea que sea una idea o un elemento que refuerce la idea que queremos analizar, lo tomemos y lo pongamos dentro de nuestro ensayo para poder ir desarrollando esta explicación acerca de por qué considero que la temática que elegí es la más adecuada y por eso la elegí justamente. Bueno, antes de pasar al ejemplo de párrafo de desarrollo, recordemos el objetivo que nos habíamos trazado en esta ocasión y que vimos en el video anterior. Dice, en el siguiente ensayo se explicará que en el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro se propone a nivel simbólico que la marginación, a nivel simbólico, no a nivel explícito, que la marginación social experimentada por los personajes los conduce hacia la pérdida de su humanidad, convirtiéndose en seres parecidos a los animales. En contraparte, estos atraviesan por un proceso de hominización que los hará similares a los humanos. O sea, los humanos empiezan metafóricamente o simbólicamente a convertirse en animales, mientras que los animales empiezan a convertirse en seres humanos. Se da un intercambio bidireccional en ese sentido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de desarrollo de párrafo. Acuérdense lo que presentábamos ayer. 3 partes. Un párrafo, una idea, un argumento, ¿sí? Un argumento debe estar construido de 3 partes. Primero, inciso A, presento una idea propia, una idea personal, una idea que surge a partir de mi observación detenida de lo que hay en el cuento. 2, empleo de alguna cita textual o paráfrasis de un texto que apoye algún elemento de mi planteamiento, ¿sí? O sea, que apoye, pues, la idea que yo acabo de presentar. E inciso C, la última parte de la construcción del argumento es presentar alguna idea nueva surgida a partir del análisis efectuado a ese extracto, a ese fragmento de la obra. Vamos a ver cómo esto se presenta en el ejemplo que les estoy planteando. Dice, primero presento mi idea personal. El proceso dual de hominización, animalización, o sea, en el sentido de que van
unos se convierten en animales y otros también simbólicamente se convierten en humanos. El proceso dual de hominización, animalización es patente en diversas escenas del cuento. Quizá una de las más representativas sea esta. Boom, termina mi idea propia, pongo la cita textual. Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos. Acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad. Efraín y Enrique son dos niños que, lo comentábamos en el video anterior, van al basurero municipal del pueblo, de la ciudad donde se encuentran, perdón, para localizar comida, aunque sea en estado de descomposición, para llevársela al cerdo que su abuelo está criando en el patio de la casa. Aquí dice claramente, pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares. Vean cómo, de manera implícita, de manera metafórica, los está transformando en animales. Dice, como puede observarse a estas alturas del cuento, el proceso de animalización está casi concretado. Tan es así que los gallinazos reales, acuérdate, los gallinazos son los zopilotes, los buitres, los gallinazos reales parecieran trabajar en equipo con los gallinazos sin plumas. En una parte del cuento, el abuelo les lanza este comentario a los muchachos. Ustedes son unos flojos, ustedes no quieren ayudar, ustedes son unos gallinazos sin plumas. O sea, el propio título del cuento es una metáfora que representa este proceso a partir del cual los seres humanos simbólicamente se empiezan a transformar en animales, ¿no? Dice, tan es así que los gallinazos reales parecieran trabajar en equipo con los gallinazos sin plumas. Se ha establecido entre ellos una complicidad quizás simbiótica en que ambas especies se ayudan para subsistir en un medio tan complicado, ¿sí? Entonces ahí, este es un ejemplo del cómo elaborar un argumento para el desarrollo del trabajo, ¿sí? O sea, esto no es todo el análisis que yo hice sobre los gallinazos sin plumas, es únicamente un ejemplo de cómo iniciar primero un párrafo y observen cómo se respeta esa estructura que yo les comentaba el otro día. Presento una idea personal, pego una cita textual o una paráfrasis y comento esa cita textual o paráfrasis. ¿Estamos? Bueno, compañeras, compañeros, por mi parte será todo en esta ocasión. Si hay alguna duda, pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico, no a través de la plataforma porque no me llegan las notificaciones. Estamos pendientes.